Ya tenemos en la línea a nuestro historiador, Joaquín Robles Linares. Joaquín, ¿cómo estamos, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué? tal? Qué gusto verlos de nuevo No, pues después de este periodo vacacional. el gusto es nuestro y aquí estamos a la orden, pues con lo que vamos a platicar en este día, tus historias y la historia Así, de México, No, sobre todo un tema muy así es. interesante, las la reelecciones reelección. de los presidentes. Sí. Ahora que pues Sí. otra vez le empezaron a meter aire a nuestro primer mandatario. No, y, no, no. es que el diablo es Eso es, tentón, el diablo tienta. fíjate, no. Y además, qué curioso, siempre flota, desde que yo tengo uso de razón, el tema de la reelección, los mexicanos. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención y que lo he pensado durante mucho tiempo. A veces en México, más que presidente, como que andamos buscando papá, ¿verdad? Sí, Y alguien que se haga cargo de nosotros. Y el primer personaje que es así contrastante y muy controvertido, un hombre popular y al mismo tiempo después denostado, pero que tiene una cantidad de anécdotas y de cuestiones muy interesantes, es Antonio López de Santana, veracruzano, Víctor, como Sí, tú, señor, sí, señor, sí, y señor. además, han quedado cosas de él que todavía las tenemos. Él se religió o su figura flotó o gravitó en México desde 1833 hasta 1855. La gente, miren, es algo muy interesante porque la gente, aunque hoy sea un personaje vilipendiado, la gente lo adoraba. La sí, Claro. gente sí. iba por él. Hay dos haciendas, Víctor, que ojalá algún día tú las conozcas o Pues las sí, conoces a lo mejor. claro. Ahí Una que se llama El Encero, En en Jalapa está Jalapa, el Encero en Jalapa. El Encero, que es museo actualmente. Es preciosa esa hacienda. Está a 10 kilómetros de la salida hacia el puerto de Veracruz de Jalapa y ahí luego te la encuentras. Es un museo, puedes entrar. No recuerdo si te cobran algo, es gratuito. Y ahí es una casona, ¿Cómo que, Joaquín. cómo que Sí, se me No sé tocó conoce? no sé conocer. si la conozcas, Joaquín. Es una casona inmensa, una hacienda de aquella época que están sus habitaciones intactas con todo lo que él dejó y cómo lo habitó. Hay Sí, un área que no es una alberca, sino es una pila muy grande, porque había que pues, conservar y tener agua para la tremenda hacienda que era eso. Y hay una historia muy bonita. Y hay personas ahí que te van narrando y explicando. Y te voy a decir una cosa, nomás acá, antes de entrar en materia y todo. A Santana todavía dicen los historiadores que le quedaron a deber muchas cosas, porque sí, eso dicen, sí. que sí tiene una historia tremenda, pero que no era tan malo como lo pintan. Ah, Eso dicen por no, allá. no, No, nomás pido mano, nomás imagínense si no hubiera sido por Santana, ¿hasta dónde íbamos a ir a la cháchara? Bueno, Hasta para Wisconsin, empezar. hasta Portland. bueno, está también, no te escuché muy bien, pero hablaste de Manga de Clavo, que está muy cerca de Jalapa. Y No, perdón, del Encero, el Encero. el encero. El Encero. Y Manga de Clavo es otra que está cerca del puerto también, pero la del Encero es museo y fue expropiada desde la época del Lerdo de Tejada, ¿no? Se le expropiaron. Y dicen que es un museo excepcional. Ojalá algún día tenga oportunidad de conocerla. Nos queda uno de sus aportaciones más importantes. El himno que nosotros ¿Sí, cantamos y que sí? tenemos es una aportación de su periodo. Él lanzó un concurso y queda el himno a la fecha, el himno actual, ¿no? Entonces, constantemente, cada vez que se canta el himno, pues se alude a la época de Santana, ¿no? Es un personaje interesantísimo. Hay un libro de Enrique Serna que yo creo que lo define muy bien. El libro se llama El seductor de la Muy bueno, patria. muy bueno, Dale. muy Era bueno, un muy personaje descriptivo. que seducía a la gente y que tenía esa particularidad de conexión. Ya después, en la época ya de Díaz, pues Díaz no puede sustraerse al encanto que produce la presidencia y la silla. Pues sí. Pero antes Entonces, Joaquín, el sí. benemérito se reelige 4 veces. Juárez tiene un asunto, a Juárez lo salva en cierto momento la guerra. Eh, Prácticamente se sienta en la presidencia, no permite
que se disipe el poder en sus manos, que se queda con él, y dicen que lo que lo salva es una angina de pecho que al final de cuentas se lo lleva por allá por 1870 y tantos, y eso hace que Juárez pase a la historia como el gran patriota que fue, pero también que estuvo muy cerca de sentarse y de quedarse ahí y no ser removido. Le negó la presidencia a González Ortega, que en un momento le tocaba a él, y Juárez se la niega y se sienta en la posición y no permite más sol y más imagen presidencial que él. Lo que pasa que Juárez, pues, son más grandes sus aciertos que sus errores, ¿no? O sea, la transición y la guerra hacen que Juárez tenga esa aura, ¿no? Que también pero pues tiene sus errores. Después viene Díaz, y Díaz, nada más un periodo de 80 a 84 se le entrega a su compadre, a Manuel González. A Manuel González, sí. Y hay una anécdota que Hilario conoce muy bien de Manuel González. Sí, en el 80, cuando termina el periodo de González, anda el ruido de que se quiere volver a postular Porfirio Díaz. Y va con su compadre y le pide audiencia y le dice: compadre, andan diciendo por ahí que yo me quiero reelegir, que quiero entrar. Dice: no te lo creas, es un chisme, son mis adversarios, son fifís y todo lo que tú quieras. Y en ese momento, porque era mocho, con una mano está abriendo los cajones de su escritorio y no le está poniendo atención a lo que dice Díaz. Y se enfada el general y le dice: bueno, compadre, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas buscando? Pues al güey que te lo crea, compadre. No, y así queda Díaz, se reelige sucesivamente, viene la revolución, y aún después de la revolución, siempre permanece. Yo recuerdo, salvo la mejor opinión de ustedes, Miguel Alemán fue un personaje que metió ahí, estuvo averiguando si era posible seguir, porque luego no empiezan los aduladores de los que meten aire, claro, los que meten aire. Eso siempre, no, cualquier presidente, hasta Zedillo, yo creo. Cualquier presidente. No, ese quería correr. Oye, Salinas estuvo en la tentación, ¿no? También, Joaquín. Mucho, incluso, no sé si se acuerdan, me acordaba hoy en la mañana, que incluso se metió la idea, pero también hasta crear un partido con otro nombre, ¿no se acuerdan? Que habló de ponerle solidaridad. Solidaridad, sí, tener su propio partido, sí, así como Morena. Esto no es nuevo. Tener su propio partido, porque también hablaban del proyecto, que había que continuarlo y había que seguir, y que era muy importante. Y yo me acuerdo que fue una posibilidad que se acarició y que los que estaban a su alrededor la tuvieron permanentemente. No, y que además hay que decirlo con todas sus letras. Carlos Salinas de Gortari en su último año tenía unos números envidiables, exitosísimo. O sea, a pesar de cómo había entrado, que entró con un tremendo fraude que fraguaron ahí el PRI y sus aliados, ya en lo que fue, empezó a tomar el poder, y acuérdate el quinazo, y acuérdate el del banquero, el de educación, Jongitud Barrios, sí, ¿se acuerdan? Mete a la profesora. Y entonces empezó a agarrar un poder realmente impresionante que le hizo tener... Hoy tú puedes ver las calificaciones de Carlos Salinas de Gortari, así, y están muchísimo más altas que las del mismo López Obrador. Iba bien. No, acuérdense, el cierre de Salinas fue espectacular. Creo que inauguró los últimos 100 días. Obra por día. Sí. Obra por día. Fue un cierre así maratónico. Oye, nada más un detallito curioso, hablando de reelecciones también sindicales. Ahorita que decías de reelección, Jongitud Barrios y todo. El actual dirigente de Teléfonos de México, Francisco Hernández Juárez, tumbó a un eterno líder de teléfonos que se llamaba Salustio Salgado, que tenía 10 años en el sindicato.
diciéndole que se había eternizado, y si le sacas la cuenta, Hernández Juárez lleva como 40, ¿no? Sí, Por ahí. pero democráticamente. Entró con Salinas. Si Democráticamente. mal no recuerdo, entró con Salinas también. Democráticamente. Por eso, y luego la reelección, todos esos líderes que se reeligen y que quedan ahí, entonces le empiezan a revolotear las ideas del presidente. También Echeverría, ¿eh? Echeverría también coqueteó con la idea de reelegirse. Y eso también provocó un conflicto al interior. Salinas, yo creo que fue el caso de Echeverría, régimen priista. Lo para en seco Jesús Reyes Heroles. Que era Reyes Heroles, que era... moral. Oye, y Vicente... Además, él estaba impedido, ¿no? Reyes Heroles por la Constitución. Sí. Vicente Fox no es que se haya querido reelegir, pero pensó en la señora, ¿no? En Martita Sagún. Al principio él quería. De darle el poder a ella. Pero él lo quiere Así es. Ahí está. Sí, así es. Sí. Ahí fue una transferencia de poder, ¿no? Sí. Es algo que yo creo que también lo piensan muchos y lo intentan, y a veces de forma fallida, porque lo de Fox terminó incluso con la renuncia abrupta del que era secretario en particular de la época, que hoy es gobernador del estado, no sé si se acuerdan. Hasta después de un libro que se llama Los Saltos del Cambio, donde hace la renuncia más larga que yo he visto de un secretario particular es la de Alfonso Durazo, creo que 17 cuartillas. Sí, 18, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, entonces imagínense. Oye, acuérdate que es cuando se revela Felipe Calderón y lo corre. Sí, porque ellos quieren imponer a Santiago Krill, y entonces viene el conflicto al interior del PAN. Ah, cierto. Y Santiago Krill nomás no prendió, no funcionó como candidato, no funcionó. Muy seco, muy lo que sea de cada quien. Calderón, ¿se acuerdan? Sí, como Mid, ¿se acuerdan cómo se autodenominaba Calderón? El hijo desobediente. El hijo desobediente, o el caballo negro. El hijo desobediente. Sí. Pero el hijo desobediente, porque precisamente fue y se enfrentó, renuncia a la Secretaría de Energía, es cierto. En fin, va y se va solo y empieza a cuestionar al gobierno, cosa que le da mucho éxito, y además se enfrenta también con mucha creatividad al poder establecido panista dentro del panismo. Oye, pero no lo tienta la reelección, sabe que no le alcanzaban las canicas. O sea, no concentra. Si nos damos cuenta, el factor común, el común denominador de todos los que lo tientan la reelección es que acaparan demasiado poder. Por eso se ha dicho que el presidente actual está en riesgo de ser tentado por eso. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder el presidente. Está bien calificado. Mucho poder. El ejército está con él. El sector popular está con él a través de los programas clientelares. Entonces te puede tentar el diablo, ¿eh? Pues eso ya es inevitable. Calderón creo que cometió un error también de alentar las aspiraciones de Margarita, y eso también le provocó hasta la fecha que pague cuentas demasiado caras, ¿no? En el caso de López Obrador, creo yo que es mucho el poder y también mucho el riesgo de perder la próxima presidencia, porque la verdad es que Claudia Sheinbaum no tiene ni las simpatías, ni provoca... provoca entusiasmo. Tiene el carisma de un poste de luz, o sea, yo no sé si gane, a lo mejor yo no dije eso, y nos lo va a reclamar, pero no, pobrecita. No dije eso. Con todo respeto, pero con todo respeto, pero yo la veo no muy tiene, carismática. No tiene, fuera de la Ciudad de México, no tiene absolutamente nada que hacer. Y eso creo que López Obrador también lo está pensando, lo está meditando, Joaquín, y vuelve a flotar. Estamos cerrando el espacio, Joaquín, nada más tu punto de vista final. Bueno, creo que es un asunto que tenemos los mexicanos donde gravita permanentemente el fantasma de la reelección, a pesar de que la Constitución marca perfectamente bien la no reelección, y le costó la muerte a aquel presidente que quiso que no lo mencionamos, en 1928, Álvaro Obregón. Es cierto. Muy bien, pues ahí está. Joaquín, muchas gracias, como siempre. Joaquín Robles Linares, nuestro historiador y amigo aquí con nosotros, como todos los viernes. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Buen fin.
Un abrazo hasta ustedes. Gracias. Muy bien, ahí Joaquín Qué Robles Linares. batallando. Oye, no, muy interesante. Y no, pues además, bien marcadita la historia. Y además, todo el mundo ha sido tentado ahí por el poder. Y es cierto, tienes toda la razón. Entre más poder aglutina un presidente, piensa que la reelección debe de darse. Pero te voy a decir sobre todo, en la corte de aduladores le llega más fácil, pues tú eres Sí. lo máximo, jefe. Y se lo todos, creen. Y mira eso, Y ¿qué se van a lo saber? creen. Son fifís, son traidores a la patria. Bueno.